El pasado 19 de abril, el planeta entero quedó en vilo para conmemorar el cumpleaños de un líder, un artista, un hombre sabio que ha unido a toda Latinoamérica bajo su propia voz, su arte, sus luchas y su visión. Obvio, nos referimos al cantante brasileño Roberto Carlos, nacido un 19 de abril. Bip, bip. Otro personaje que cumple año en esas fechas es un tal Gustavo Petro, el mismo que fue mencionado en una carta del ex canciller Álvaro Leiva en temas de drogas en París y cosas así. Hoy vamos a analizar mis 5 razones para decir que Petro, como ser humano, no es un buen presidente. Pero antes veamos las imágenes de la apoteósica, multitudinaria, masiva, interplanetaria celebración de cumpleaños de Petrico. Veamos. A continuación, el himno del movimiento 19 de abril, M19. Cuando en una fiesta de cumpleaños hay más sillas que personas, es porque quizás el cumpleañero no es tan querido. Pero quiero que se fijen en algo del anterior video, las banderitas esas del M19, porque el 19 de abril no solo se conmemora el nacimiento del presidente Berto, sino que además se conmemora a la terrorista, sanguinaria, secuestradora, extorsionista y bandida guerrilla del M19, cuyo máximo líder tenía la conciencia tranquila. Social de este país. O sea que usted, no respondiéndome a mí, sino a su propia conciencia, Pizarro, usted podría decir, las veces que he tenido que enfrentarme y matar a un ser humano lo he hecho por ideales, no por otra razón. Porque de todas maneras el uso de las armas es una cosa. Con las armas tú cometes equivocaciones. Claro. Esas equivocaciones tienes que asumirlas, asimilarlas. Muchas cosas te pesan en la conciencia. Pero lo fundamental es que cuando tú llegues al momento del balance, el saldo positivo sea mayor que el saldo negativo. Y yo siento que en mi vida el saldo positivo es muchísimo mayor. Y es que este señor Pizarro, al que Petro pretende que le rindamos pleitesía cada 19 de abril, confesó que su guerrilla había ejecutado soldados y civiles indefensos y que le daba igual porque, como lo acaban de oír, para él el saldo de asesinatos era más positivo que negativo en sus ideales. Semejante modelo moral, hágame el favor. Pero Petro esperaba que el pueblo de Colombia se volcara en su cumpleaños y en los del M19, así. Hey. Y es que ya es hora de hacer un balance de por qué Petro, como persona, es un mal presidente. Y aquí te tengo mis 5 razones. 1. Porque, como lo mencionó esta semana la carta del ex canciller Álvaro Leiva, Petro es un personaje oscuro, con problemas confirmados de adicción a las drogas, que usa sus visitas oficiales de Estado para perderse por días y andar en malos pasos. Y es que Leiva habla de 2 días de juerga de Petro en París, y ya todos conocemos la de Panamá, y sabemos que el presidente hace todo menos gobernar, precisamente por sus problemas de adicción. ¿Ustedes se montarían en un avión cuyo piloto tiene adicción a las drogas? Pues eso mismo es ser ciudadanos de un país con un presidente perdido en el vicio. Porque, como ya lo dijimos, él, en lugar de gobernar, está pensando en rumbear con sus compinches de la guerrilla. Pues no, para que se emborrache de alegría el ELN. 2. Porque es un mentiroso compulsivo. Le miente de día y de noche al país sobre cosas como las reservas de gas, los diálogos de paz, la economía y hasta en cosas tan pequeñas y sencillas como que le quitaron la visa americana. Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas. Y aunque el gobierno de los Estados Unidos confirmó que no es así, Petro dejó la mentira ahí. No corrige, no enmienda, no rectifica jamás y mucho menos pide perdón, porque su palabra es, según él, la palabra de Dios. Y los colombianos nos acostumbramos a sus mentiras. O si no, recordemos esta, cuando dijo que este año Bogotá se iba a quedar sin agua y que el ejército iba a tener que evacuar a toda la ciudadanía. Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a 0. ¿Y ustedes se imaginan qué tendremos que hacer con una ciudad de 8 millones de habitantes sin agua?
3. Porque Petro es perezoso, ha sido el presidente que más ha incumplido su agenda pública en la historia del país y por eso se inventaron ese concepto de agenda privada, que ya sabemos para qué es, pero siempre llega tarde. Si es que llega, deja plantados a los petrozombies, a comunidades, a las fuerzas militares, a todo el mundo y siempre tiene una excusa tonta. Anoche nos pegamos un madrugón y entonces no pudimos llegar exactamente a la misma hora programada y tenemos algo de sueño para los discursos. 4. Porque Petro es más ego que persona, solo hay que verlo divagar para comprender que de verdad se cree un intelectual consumado, un estratega histórico, un líder mundial y cree que sus largos y tediosos trinos son leídos por el planeta entero, que las familias se reúnen para analizarlos, que todos los amamos. Por eso le parece inconcebible que el Consejo de Estado le ponga freno a sus calumnias y abusos como el de los consejos de ministros. Por eso también cree que la fiscal, los jueces o los congresistas, que son de otras ramas del poder público, le tienen que hacer caso al jefe de Estado, pues le quedó grande entender que eso es la separación de poderes. El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios y yo soy el jefe del Estado. Mal mensaje. 5. Porque Petro es, y perdónenme la expresión, un hablador de paja, de carreta profesional. Según él, cada vez que indigna a la opinión pública con sus locuras, como ponerles paneles solares a los taxis, proponer trenes bala para La Guajira porque dice que las vías son rectas, o ir a la ONU a decir que el petróleo es peor que la cocaína, eso genera turismo. Muchos atacan los viajes por allí y por allá, pero cada vez que hago bochinche en el mundo, atraigo turistas. Y ese es el nivel de su locura. Cree que su habladuría le hace bien al país, que millones de turistas vienen no a ver Monserrate, el Parque del Café o Cartagena, sino porque Petro dice bobadas, cosas sin sentido, pendejadas, tonterías. Eso ya es un consenso en el país. De verdad, ese es el nivel y no hay que ser uribista, de centro o un equivocado petrista para reconocer que el señor presidente es un hablador profesional, un tramador, un señor que promete más que personero de colegio, pero no cumple ni años, o cuando los cumple, ni siquiera eso sabe hacerlo bien, como vimos en el capítulo de hoy. Eso ha sido todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias y pedirte que te suscribas a mi canal, el canal de la Derecha Popular. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao, chao, Petrovsky, Habladorowski.